Muy bien, entonces vamos a estudiar la estructura de Shikodachi. Esta es otra posición que tiene como función principal la defensa. O sea, se utiliza en momentos
en los que necesitamos aplicar una técnica defensiva. Vamos a empezar explicando la separación que tiene que haber entre los pies. Entonces, inicialmente abrimos las piernas, lo prudente, pero a partir de acá vamos a flexionar cualquiera de las piernas de esta manera. Y lo mismo que cuando hicimos el Senku Chudachi, el puño del mismo lado de la pierna que se flexionó se coloca a la par, o sea, pegado a la rodilla. Luego, el otro puño pegado a este puño y acá el talón alineado con el borde del puño. Esta es la medida exacta de la posición de Shikodachi. O sea, me refiero a la medida que debe haber entre los pies. ¿Ya? De acá, ahora corresponde flexionar las rodillas a la misma dirección en que están apuntando los pies, o sea, hacia afuera. Repitiendo el procedimiento. Estamos aquí. Flexionamos la pierna dirigiéndola hacia la otra pierna. De acá, como es la pierna izquierda, entonces el puño izquierdo queda pegado a la rodilla. Luego, el puño derecho. Y de aquí, miren, vamos a alinear talón y el borde del puño. Aquí nos vamos a levantar. Y entonces tenemos la separación que debe de haber entre los pies. Como dije hace un momento, los pies apuntan hacia afuera. Y ahora de acá, la flexión de las piernas y las rodillas en la misma línea que están marcando los pies.
El pie apunta en la línea diagonal. Línea diagonal. Cuando voy a flexionar, entonces la rodilla se mantiene en la línea del pie. Ahora, importante acá, que la rodilla quede alineada con los dedos del pie. Vamos a utilizar la cámara de atrás. Bueno, estamos entonces. Primero abrimos. Ahí quedó cabal. Ahora de acá, flexión de la pierna. Ahora, pierna derecha, puño derecho pegado a la rodilla. Y de acá el siguiente puño. Y ahora el borde del puño con el talón deben estar alineados. Y de acá arriba. Esta es la separación que debe de quedar entre los pies. Aquí se puede ver mejor la línea diagonal. Línea diagonal. Aquí ahí está la línea hacia adelante. Y los pies en la diagonal. Por acá. Al flexionar la rodilla en la misma línea del pie, en la diagonal, pero sobre todo que quede en la misma línea del dedo. Esto.
Entonces, ahora bien, lo vamos a hacer. Aquí. Una tercera vez. Primero, separamos al azar. Luego, de acá, la flexión. Pierna izquierda, puño izquierdo, pegado a la rodilla y el puño derecho acá. Por el talón y el puño deben estar alineados. Me levanto. Ya tengo la distancia. Pies, ambos pies. Línea diagonal. Línea diagonal. Y de acá, flexión de las rodillas. De la rodilla hacia el piso debe haber una buena alineación con los dedos del pie. Línea recta. La rodilla tiene que quedar ni más ni menos, sino línea recta con los dedos del pie. Si hago más hacia allá, entonces le doy una sobrecarga a la rodilla que puede provocar una lesión. Si le hago más hacia acá, entonces la postura no va a tener la fuerza y la estabilidad que son necesarias. Tenemos que tener la colocación exacta de la rodilla. No es difícil. O sea, al principio tengo que estar pendiente de hacerlo conforme a la indicación. Pero después el cuerpo asimila la postura y cuando la ejecuta es espontánea. ¿Ya? La forma en que se mide la separación entre los pies, o sea, la distancia que hay entre uno y otro pie, es una forma estándar que permite que cada persona, sin importar su estatura, obtenga la medida que le corresponde. Por eso, al hacerlo de esta manera, todos
podemos adquirir la postura correcta, tanto de Shikodachi como de Senkutsudachi. Quienes han estado observando con atención se pueden dar cuenta que la separación entre los pies es la misma para Senkutsudachi y para Shikodachi. Eso no varía. Ambas tienen la misma distancia o las mismas medidas. Vamos a pasar ahora a la siguiente parte, que es el ángulo que debe formarse entre las piernas. Cuando hicimos el Senkutsudachi, expliqué que debe haber un ángulo igual al techo de un rancho. O sea, el techo del rancho es aquí así. Esa es la misma estructura que tiene que tener el Shikodachi. Se forma un pico, de ese pico, una línea diagonal que baja hacia la otra línea, que es una línea vertical. Pero este ángulo, el ángulo que se forma acá y acá, son ángulos muy fuertes. Eso permite que la estructura se mantenga firme, estable. En el caso de un rancho o de una casa, le da la estabilidad suficiente para que no se caiga. Lo mismo estamos buscando con Shikodachi, mantenernos en la posición sin riesgo de caer. O sea, estamos buscando estabilidad y potencia, fuerza. ¿Por qué? Porque tanto Senkutsudachi como Shikodachi son posiciones que van a recibir, o sea, van a cargar. Entonces, el peso del oponente no debe ser una fuerza o una energía que nos domine, sino al contrario, a través de la postura vamos a soportar esa fuerza o esa energía que está llegando hacia nosotros. Entonces se necesita tener un ángulo correcto. Lo voy a hacer para que lo podamos ver bien, pero lo voy a hacer con la cámara del piso. Bueno, entonces ahorita vamos a demostrar el ángulo que debe de haber. Ahí estamos, aquí. Pues como ya tenemos la medida, ya tenemos la medida de la posición.
Ya sabemos que las rodillas deben flexionarse y quedar alineadas con los pies. Ahora, aquí hay una línea recta y aquí la línea diagonal. Esta línea diagonal y esta línea recta son las que están formando el ángulo. Acá y acá. Línea recta, línea diagonal, línea diagonal y línea recta. O sea que no queda alineado de manera horizontal, sino debe existir el pico que permite que se forme el ángulo del que estamos platicando. Importante acá, de una vez, las rodillas no van hacia adelante. Debe de empujar hacia atrás, haciendo una abertura de la ingle. Las rodillas, ambas rodillas hacia atrás. No es esto, es aquí. Ahí se nota el ángulo, la línea diagonal que se forma. Y de acá para abajo. Rodillas, ambas rodillas hacia atrás. Bien, entonces, les voy dando las características del Shikodachi despacio para que quede claro, se comprenda de manera correcta y se pueda aplicar al pie de la letra. Las rodillas hacia atrás es un detalle fundamental de la postura. Se necesita abrir la ingle, mantener la fuerza hacia atrás y sobre todo glúteos hacia adentro. Ahorita lo voy a representar, lo voy a demostrar. Glúteos hacia adentro. Si tengo flojos los glúteos, la postura no logra la forma o la estructura adecuada. ¿Ya? Cuando empujo los glúteos hacia adentro, permito que se facilite la fuerza de las rodillas hacia atrás, la abertura de la ingle y la posición vertical
del tronco del cuerpo. O sea, alineo mi cuerpo en Seichusen. Seichusen venimos estudiándolo desde el primer día de clases. Línea vertical que viene del centro del universo, ingresa a nuestro cuerpo atrás de la coronilla, lo atraviesa por todo el centro, sale por el perineo y va a llegar al centro de la Tierra. Aquí es importante tener bien claro que Seichusen pasa en el centro del cuerpo haciendo contacto con Getanden, Chutanden y Yotanden. Son los tres centros energéticos principales. Como yo dije que es atrás de la coronilla, eso significa que Seichusen está pasando adentro, más o menos unos 5 centímetros adentro. Ahí es donde se forma la línea. Quiere decir que Getanden, Chutanden y Yotanden también están adentro, más o menos 5 centímetros hacia el interior del cuerpo. Esa línea es real, pero es necesario percibirla. Hay que imaginarla, hay que poder imaginar la línea, percibirla y entonces encajar de manera exacta dentro de ella. Esto se puede hacer hablando de Shikodachi al empujar los glúteos hacia adentro. Si los glúteos quedan afuera, lo que sucede es que el tronco del cuerpo sale del eje, o sea, se sale de Seichusen y se pierde el equilibrio. Lo voy a hacer en este momento. Vamos a ver aquí. Lo voy a hacer aquí. Lo que, fíjense bien, aquí estoy parado. ¿Ya? Aquí estoy parado. Aún estando parado, se aflojan los glúteos. Miren, ahí se puede ver la desalineación. Meto los glúteos y mi cuerpo queda bien alineado. Se aflojan los glúteos y el cuerpo se desalinea. Entonces, miren, bajamos, glúteos hacia adentro, línea vertical, aquí.
Vamos a hacer del otro lado. Glúteos flojos. Se aflojaron los glúteos. Cuerpo se pierde el equilibrio hacia adelante. Glúteos adentro. Cuerpo vertical. ¿No? Flexión. Cuerpo vertical. Aflojé. Se aflojaron los glúteos. Pérdida de equilibrio hacia adelante. O sea, prácticamente los glúteos son los que permiten y determinan que la postura quede correcta. Vamos a cambiar de cámara entonces. Eso. Entonces, hasta aquí vamos creando una estructura que permite asumir la posición lo mejor posible. Una vez que los glúteos están en el lugar correcto, entonces se facilita que la espalda esté recta, se facilita que el abdomen también quede alineado y que el centro, en lo que se llama el core, esté funcionando correctamente. ¿Ya? Espalda recta, o sea, dentro de la línea vertical. Hombros relajados, la nariz haciendo una línea con el ombligo y las orejas alineadas con los hombros. La barbilla tiene que estar un poquito orientada hacia el pecho. O sea, esto no, ¿verdad? Aquí tampoco. O sea, lo necesario para que Seichusen ingrese en el punto correcto y podamos tener el equilibrio correcto.
Bien, aquí se ve, aquí se ve. Entonces, flexión, la distancia, las rodillas hacia atrás, el ángulo, hacia adentro, tronco del cuerpo vertical, nariz conectada con el ombligo, orejas conectadas con los hombros, hombros relajados. Técnicamente, Shikodachi es una posición que se utiliza para defensa. En el concepto de lo físico, la postura nos da muchos beneficios. Empezamos desde los pies. Esta posición permite que se fortalezcan los tobillos, que se fortalezcan las rodillas, que se fortalezca la ingle, que se fortalezca la región lumbar. ¿Ya? Hablando de articulaciones. Luego, le da fuerza a las pantorrillas y fortalece en gran medida los muslos. Luego, fortalece los músculos de la espalda. Y permite que podamos adquirir el eje que marca Seichusen. Ahorita es una explicación muy breve de los beneficios que tiene Shikodachi. Solo el concepto de fuerza, de lo que ayuda para que nuestro cuerpo esté fuerte, esté vigoroso, que tenga una postura natural correcta. ¿Ah? En otra clase voy a dedicar un poco más de tiempo a explicar los beneficios de Shikodachi. Pero sí es importante que sepamos que además de sus efectos técnicos, hay
efectos en la condición física de la persona. El Shikodachi es una posición que deriva de la tradición del entrenamiento en el sumo. Sumo es la lucha japonesa que a nivel de emperadores se promovió y se sigue promoviendo allá en Japón desde tiempos muy remotos. Por eso es que el sumo es considerado un símbolo de la cultura japonesa, ¿verdad? Es un arte marcial porque es una lucha feroz. Ellos utilizan esta postura Shikodachi precisamente para ganar condiciones físicas que les permita luchar con toda su potencia. De hecho, la posición en la que luchan es el Shikodachi. Lo único que Sumo utiliza Shikodachi de frente. Nosotros utilizamos la postura cuando ya estamos hablando de la técnica en la lateral o en la diagonal. Ahí hay un poco de diferencia en criterio del uso de la postura. Pero lo que quiero decir es que Karate Do tiene Shikodachi derivado de la tradición en el sumo. Cuando Karate Do era Toudei, no había una definición precisa de las posturas. Los practicantes de Toudei solamente se paraban, ¿verdad? Se paraban, se movían sin un concepto de tal o cual postura. No estaban definidas esas posturas. Después de 1922, cuando el maestro Gichin Funakoshi introduce el Toudei en Japón, empieza un proceso de japonización y entonces las posturas empiezan a quedar definidas y se crean las estructuras específicas para cada posición. O sea que tener estas posiciones marca un antes y un después. Antes era Toudei y después. O sea, ahora es Karate Do. Las posturas
vienen a darle al Karate-Do una sensación de arte, de belleza, provocando armonía. ¿Mm? ¿Por qué? Porque como prácticamente las posturas le dan un sentido matemático al Karate-Do, porque debe haber exactitud. No puede haber una distorsión o un fallo. Si Genshi Kodachi aflojo los glúteos, el cuerpo se desalinea. Si las rodillas se lanzan hacia adelante, el cuerpo se desalinea. Si la rodilla sobrepasa el límite del pie, entonces el cuerpo se desalinea. Y esa desalineación, o sea, salirse de Seichusen, puede provocar problemas a nivel físico, sobrecarga de la rodilla, lesión en la rodilla, por ejemplo. Entonces, debe haber una armonía tal que toda la estructura esté bien, bien armada. Ahí es el punto. Que la estructura esté bien armada. Ajá. Pero esto, como estaba yo diciendo, es algo que llega a Karate-Do por el proceso de japonización que empezó con la introducción del Toude en 1922. Anteriormente, Toude era una técnica que se practicaba en lo que hoy se conoce como Okinawa. Sin embargo, Okinawa fue un reino independiente que se llamó Ryukyu. Y ahí, en ese reino, es donde se formó el Toudei. Toudei. Lo que vamos a poder darnos cuenta es que Karate-Do tiene su base en Toudei, pero Karate-Do no es Toudei, porque el Karate-Do es un método de combate que se refinó, que se completó ahí en Japón. Recibieron la enseñanza de Toudei, agarraron el Toudei y lo fueron japonizando a tal punto que hoy es un arte de combate con características eminentemente japonesas.
El Toudei no era Japón, no es ni fue, porque Toudei ya no existe. El Toudei quedó inmerso dentro de Karate Do. ¿Mm? Aquí quedó el Toudei, pero su práctica obedece a la idiosincrasia y a la cultura japonesa. Lo que fue Toudei quedó en los tiempos del reino Ryukyu. ¿Ya? Es un poco, tal vez, medio complejo poder eh, de una manera verbal darles a entender que el Karate Do ya no es Toudei, que el Toudei ya no existe, ¿verdad? Porque la gente de Karate se acostumbró tanto a hacer las posturas que ya no puede simple y sencillamente pararse de manera espontánea y ejecutar la técnica, ¿ya? Llevamos, desde el momento que se introdujo el Toudei a Japón, llevamos 102 años, ¿verdad? 1922 al 2022. Ahí son 100 años, pero estamos en el 2024. Entonces, son 102 años en las que se vino formando el Karate Do. ¿A través de qué? A través de muchos elementos, pero el que hoy estamos platicando es la postura, a través de las posturas. Cuando hacemos una kata, necesariamente hacemos las posturas. Ya no vamos a poder aprender a hacer una kata sin la estructura de la posición. Y eso era Toudei. El Toudei lo único que tenía como criterio importante era estar firmemente parado. Y eso quiere decir una base en el piso y Seichusen. Luego no pensaban si era Seitutsu, si era Shikodachi, si era Nekwashidachi, si era Kokutsudachi. Eso no estaba dentro de lo que era el concepto teórico del Toudei. O sea, pues que nunca más vamos a volver a hacer Toudei. De aquí en adelante, bueno, desde 1922 en adelante, lo que vamos a hacer es Karate Do. Sí es importante tener el conocimiento de las características de Toudei, porque es la base de la formación, del desarrollo y de la práctica. ¿Mm? Eso es seguro que así es. Yo sé que hay muchas personas que imaginan o que creen
que lo que hacemos hoy en día ha sido siempre, que así como lo practicamos, se practicó el Taude, pero no. Por eso, cuando ven o vemos una foto de los maestros de antaño, maestro Kengo Amabuni, nuestro fundador, la postura era totalmente diferente. Bueno, cualquier foto de cualquier maestro o practicante de antes de 1922, la ven y se van a hacer la pregunta, ¿cómo es posible que esta persona haya sido un maestro si está haciendo una postura supuestamente mal hecha? Pero en realidad, esas, llamémosle posturas, eran las posturas originales y las correctas. Porque en una pelea no hay posibilidad de definir con exactitud la posición. ¿Ya? En una pelea nosotros nos desempeñamos de manera espontánea, natural. Entonces nos vamos a parar, nos vamos a mover sin el cuidado de la definición postural. O sea, posiblemente vamos a hacer algo similar al Shikodachi. Posiblemente vamos a hacer algo similar al Senkutsudachi, pero no con la exactitud que vamos a ir definiendo en clase. Entonces, eso era Todei. El Todei no estaba buscando una belleza estética. Todei buscaba ser efectivo. Y para eso solamente tenía que ser espontáneo. Cuando caminamos, ¿quién de nosotros está pensando en caminar con determinada técnica, con determinada estructura? Nadie. Simple y sencillamente movemos las piernas y nos desplazamos. Pero en esa espontaneidad somos perfectos. Ninguno de nosotros camina de manera imperfecta. Caminamos con la perfección necesaria para poder llegar a donde tenemos que llegar, a donde queremos llegar. ¿Mm? Entonces, de esa manera era la ejecución y el desempeño del Toudei. Lo que definitivamente no ha cambiado y no va a cambiar es el movimiento de las manos, de los brazos. Porque tanto el Toudei como el Karate Do son brazos.
¿verdad? Sí. La pelea es el uso de los brazos. Cabezazo. Por supuesto, entran las técnicas de pierna, pero en menor medida, casi no hay. Entonces, a lo que debemos darle una atención muy, pero muy bien concentrada es a los brazos. Y a partir de los brazos, al resto del cuerpo. Bueno, entonces, ahora otra vez, Shikodachi. Voy a volver a hablar de Shikodachi, pero vamos a ejecutar la postura para que podamos reforzar las instrucciones que les di, llevándolas a la práctica. Entonces, número 1, separación de los pies. Flexión de rodilla, puño, puño. Y alineación del borde del puño con el borde del talón. Ahora, flexión de las rodillas, empujar las rodillas hacia atrás, empujar glúteos hacia adentro y entrar a Steinchufen, ángulo. Entonces, esto como rodillas de atrás, glúteos hacia adentro, cuerpo vertical. Glúteos hacia adentro. Atrás, hacia adentro los glúteos.
vertical. O sea que tenemos que educar al cuerpo. ¿Mm? Con este punto, lo que quiero decir es que nos guste o no nos guste, Karate-Do más que un método de pelea, o tal vez, mejor dicho, antes que un método de pelea, de combate, es educación física. ¿Mm? Mucha gente sabe que el maestro Tosu introdujo el Toudei a las escuelas de Ryukyu o de Okinawa. Entonces, muchos de ellos, de los que sabemos de este detalle, hablamos que el maestro Itosu le cambia el sentido de método de pelea a educación física. Sin embargo, no es del todo exacto. El maestro Itosu, cuando se dio cuenta que los niños tenían dificultad para aprender las katas clásicas, simplificó Koso Kundai, creando Heian, 5 Heian. ¿Ya? Pero el maestro Itosu, al simplificar Koso Kundai, no creó estructuras de posturas, no creó ningún fundamento que esté cercano a lo que podemos entender como educación física. El maestro hizo un proceso analítico que es muy interesante y que es un gran aporte en el aprendizaje, en el estudio de lo que hoy es Karate-Do, ¿verdad? Eso es indudable. Ayudó a que los niños lograran comprender el Toudei en su ejecución técnica, ¿ya? En lugar de empezar por una kata
muy larga, empezó por catas cortas. En lugar de que el niño recibiera todo un arsenal de movimientos complejos, dijo, en cada cata pequeña va a ir la cantidad necesaria de movimientos para que el niño los aprenda poco a poco. Entonces, más que educación física, lo que hizo el maestro Itosu fue proponer una didáctica, empezar con la parte pedagógica de la enseñanza de Toudei, porque las Heian o este proceso del maestro Itosu se da en el puro principio de los años 1900, o sea, del siglo XX. Más o menos, así de manera aproximada, entre 1901, 2 hasta 1905 es que se lleva a cabo este proceso. Más o menos son 17 años antes de que Toudei fuera introducido a Japón. Es cierto, el maestro Itosu introdujo el Toudei como parte del programa de educación física. Pero ahí, en ese momento, Toudei era Toudei. Su concepto, su ideología, su sentimiento, su intención era enseñar a combatir. Estaba muy cercano a una práctica militar. Cuando llega a Japón, 1922, y empieza el proceso de japonización, entonces empezaron a dotarlo de los elementos que hoy lo convierten en una educación física. ¿Ya? Por eso, al hablar de una estructura de la posición de Shikodachi, estamos hablando de una educación física. Darle al cuerpo un molde para que se forje, para que se desarrolle. Educación física. Yo sé que esto es un cachito complejo de poderlo asimilar, porque todos estamos pensando que Karate Do como intención principal es el combate, es la lucha, la defensa. Sin embargo, no es así. La intención
básica, fundamental del Karate Do es crear una estructura corporal. Mediante postura, mediante desempeño, o sea, la condición física. Y después, entonces, desarrollar la capacidad de pelea. Pero primero, si queremos hacer el karate do correcto, tenemos que educar el cuerpo. Y ahí estamos hablando en un sentido integral. Cuando decimos educar el cuerpo, esto conlleva la parte mental, emocional y espiritual. Después de eso, entonces empezamos el proceso para aprender el método de pelea, aprender a combatir, aprender la forma en que podemos defender y proteger la vida. Pero eso es después. Entonces, vamos a practicar un poquito más Shikodachi. Vamos a cambiar de cámara. Muy bien, entonces, Shikodachi. Estamos entonces acá. 1, 2. Y flexión y rodillas hacia atrás. Glúteos, ángulo.
Bueno, entonces, primero, educar el cuerpo. Segundo, empezar el proceso de la práctica, desarrollar el cuerpo y después aprender el método de combate. Es difícil, pero esto es lo correcto. No estamos hablando de hacer una técnica para ganar una competencia. Estamos hablando de una educación física que nos permita ser efectivos. Pero la pelea no solo se trata de tirar golpes al azar, no. Bueno, la persona que no sabe karate así lo hace. Tira golpes como caiga, de manera desordenada, sin una lógica, ¿ya? Pero si vamos a aprender un método, entonces necesitamos hacer un proceso que nos permita, si en dado caso es necesario, enfrentar a un oponente de la manera más inteligente posible. Entonces, educar al cuerpo, hacer la educación física de la que les vengo hablando, significa dotar a nuestro ser, a nuestra naturaleza, de la inteligencia espontánea necesaria en la pelea. ¿Mm? Un cuerpo que ha sido educado, entonces va a hacer uso de esa educación en el momento que lo necesite. Espero que eso quede claro, porque para educar el cuerpo necesitamos esfuerzo, mucho esfuerzo. Necesitamos fuerza de voluntad. Necesitamos perseverancia. Necesitamos disciplina. Necesitamos sacrificio. ¿Ya? Porque la pelea, la defensa propia, viene de adentro. ¿Mm? Es una manifestación de nuestro anhelo por vivir,
es una expresión del amor propio. O sea que es un sentimiento. Así que para que ese sentimiento sea lo suficientemente capaz y poderoso de lograr su propósito, lo tenemos que forjar día a día en el proceso de aprendizaje. Bueno, vamos a terminar hoy. Shikodachi. En las próximas clases vamos a empezar a practicar el conjunto de posiciones básicas. Son 5. Ya las vimos todas. Lo que pasa es que de repente no se han dado cuenta, ¿verdad? Pero ya hemos visto todas las posturas básicas, las elementales. Cuando estuvimos haciendo Reijo, ahí vimos 3 posturas. Hei Sokudachi, Musubidachi y Soto Hachi Didachi. Ahora, la clase anterior y la presente, aprendimos Senkutsudachi y Shikodachi. 5 posturas. Como repito, son las posturas fundamentales, las más simples, pero son el punto de partida del proceso de aprendizaje y del proceso de educación física. ¿Qué nos están enseñando en conjunto? Equilibrio, respeto y cortesía, poner atención y luego estructura. ¿Ya se dieron cuenta? Observen, observen. No voy a cambiar, no, me voy a quedar en esta cámara. Pero observen, observen aquí. Heisokudachi, posición de equilibrio. Musubidachi, posición de saludo. Soto Hachididachi, posición para poner atención. Shikodachi, posición para defensa. Senkutsudachi, posición para defensa. Senkutsudachi, posición para defensa.
Shokodachi, posición para defensa. Heisokudachi nos enseña equilibrio. Musubidachi nos enseña el saludo, respeto, cortesía. Soto Hachi Jidachi, posición para poner atención. Pero además, desde Soto Hachi Jidachi, empezamos y terminamos el movimiento. Después, Shikodachi y Senkotsudachi son estructuras. Empezamos a moldear, a crear un molde. Y en ese proceso de hacer un molde, también empezamos a trabajar fuerza, flexibilidad y otras condiciones importantes para la preparación física. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Educar el cuerpo, educar nuestro ser. Bueno, esto lo vamos a ir estudiando, practicando, porque karate no es teoría, karate es práctica. En la próxima clase nos vamos a dedicar a las posturas básicas. Bien, entonces, Seretsu Seiza, Meiso,
me hizo llamar. Rey, rey,